En virtud del Tratado de Fontainebleau en 1807, en el otoño de ese mismo año, el ejército francés fue autorizado a cruzar el Bidasoa. Su objetivo era invadir Portugal, que era un reino aliado de Inglaterra, para desguazarlo y repartirse su territorio entre España y Francia. Pero Napoleón, una vez entró en la península, cambió de planes y lo que se planteaba como una especie de operación de tránsito se convirtió en una ocupación que duraría casi 6 años. La mayoría de los manuales de historia nos ha enseñado que la población se levantó de forma casi unánime contra el ocupante y luchó a sangre y fuego hasta su expulsión en 1813. Es, podríamos decir, el famoso mito de la nación en armas contra el intruso. Pero ahora sabemos que esta visión es solo parcial, que hubo resistencia, pero también se dio una amplia colaboración, pasiva o activa, con las nuevas autoridades. Es esto lo que viene a demostrar con detalle documental la investigación de nuestro invitado de hoy, la persona que nos trae Juan Aguirre en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Pues efectivamente, nuestro invitado de hoy es un historiador que se llama Pedro Pablo García. Arratsaldeon, Pedro Pablo. Arratsaldeon, Juan. Doctor en Historia e Historia del Arte y Territorio por la UNED y socio de Eusko Ikaskuntza. Su tesis, que es sobre la que vamos a hablar y que ha presentado recientemente, lleva por título Colaboración y resistencia de la población guipuzcoana durante la primera mitad de la ocupación napoleónica, 1808-1810. Precisamente sobre esto último te quiero preguntar, para empezar, Pedro Pablo. El ámbito en el que se ciñe tu estudio doctoral es geográficamente Guipúzcoa y cronológicamente el periodo 1808 a 1810, es decir, la primera mitad de la ocupación napoleónica. ¿Cuáles son los motivos que has tenido para ceñirte y poner el foco en ese espacio y en este tiempo concretos? Sí. Bueno, la verdad es que muchas veces nos tenemos que especializar en estos temas. Parece que entramos en un tema muy detallado y tal, pero la verdad es que a veces hay que hacerlo porque necesitamos un poco confirmar unas conclusiones, una hipótesis y sacar unas conclusiones que a veces no son válidas para otros territorios o para otros tiempos. Y en este caso ocurre esto, ¿no? Bueno, yo partía de algunas citas de varios autores del siglo XIX que indicaban que los territorios vascos, que había habido una menor resistencia a la ocupación, una mayor colaboración, pero luego en la investigación fui viendo que en Guipúzcoa en particular sí que tenía se notaba unas peculiaridades que había que desarrollarlas. Una vez que lo desarrolló, llego a la conclusión que eso vale para 1808-1810, pero no a partir de 1811, en que las élites guipuzcoanas ya sí que empiezan a reunirse para colaborar ya con los otros, es decir, no con los franceses, con los ocupantes, sino con los ejércitos insurreccionales, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Lo que no podía hacer yo es, al plantear un cambio de paradigma en esta historia, es decir, que no lo que se había traído de España y se aplicaba a Guipúzcoa, que tenía que valer, porque realmente no vale, no podía tampoco extenderlo al País Vasco en general, a los territorios aledaños vascos, porque no eran exactamente lo mismo, y tampoco, desde luego, de 1808 Tiene a 1803. su propia casuística, sí. Eso es. ¿Por qué en historiografía se ha ignorado que durante los primeros años de ocupación en Guipúzcoa apenas hubo actividad contra los ocupantes? ¿Cómo se explica que haya esta especie de agujero negro histórico en el que buena parte de los casos de resistencia que se tenían en cuenta o eran exageraciones o directamente invenciones? Yo sitúo la magnitud de esas discrepancias en torno al periodo 1808-1810 es por 3 factores. Son 3 factores. El primero, una parcial y desaprovechada utilización de las fuentes, ¿no? Porque efectivamente sí que ha habido estudios de las fuentes locales, ha habido unos trabajos muy importantes en la época del gobierno foral 1808-1809 hasta enero de 1810, y también ha habido unos trabajos sobre las fuentes a partir de los estudios de la Junta de Diputación, ¿no? Cuando empezó en 1812. Pero la verdad es que se produce un sesgo importante cuando no utilizamos las fuentes del gobierno efectivo de la ocupación, que son 5 años y medio en los que se ocupa un territorio, y las fuentes de ese gobierno efectivo, la documentación que emite ese gobierno efectivo, no se estudia, ¿no? Y ha habido muy pocos que han estudiado esas fuentes. Entonces, yo creo que eso marca bastante, ¿no? El testimonio del otro bando no ha tenido muy poco aprovechamiento. También hay otro factor importante.
y es que normalmente no se ha hecho una contextualización adecuada de la cuestión del momento. No se ha valorado que en Guipúzcoa teníamos unas situaciones muy determinadas, no se ha valorado, por ejemplo, que teníamos un autogobierno que podía permitirnos pues el tomar unas decisiones, no se ha valorado que había pues las fronteras estaban en, perdón, las aduanas que no estaban en los Pirineos, en el Cantábrico, sino que estaban en el Ebro. No se ha valorado los lazos culturales que teníamos con los, vamos a decir, los franceses del otro lado del Bidasoa. No se ha valorado tampoco las relaciones familiares y comerciales que había con comerciantes de San Juan de Luz, de Bayona, etcétera, que en Donostia en concreto, en San Sebastián, pues crearon unos clanes familiares comerciantes muy importantes que decidían bastante en el devenir del territorio. La palabra colaboracionismo define el hecho de colaborar, ¿no? Según el diccionario, es el colaborar con los invasores de un país, y claro, tiene una carga bastante peyorativa, ¿no? Pero quizá no se ajuste exactamente. Después de ver tu tesis, compruebo que no es porque, claro, tal como tú lo expones, las élites provinciales colaboraron claramente, pero esa decisión, en esa colaboración pesó más pues la defensa del país, la defensa de sus patrimonios personales, que los aspectos ideológicos con los que generalmente se asocia el colaboracionismo, ¿verdad? Que estamos pensando, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y tal. Entonces, no sé si a ti te parece que podríamos hablar en este caso, en el caso de estas élites que colaboraron, de una especie de gente pragmática, de una forma de real política. Sí, efectivamente. Desde luego que hubo mucho de eso. Hubo también quienes colaboraron por una aproximación ideológica al nuevo orden, que bueno, que también era, ¿por qué no? O sea, a un nivel... pero la verdad es que la mayoría de los que colaboraron con el nuevo orden se debió a una entrada a través del pragmatismo. Es decir, fueron entrando poco a poco y además desde la tradición foral y desde el apego a los servicios a la corona que se tenían que hacer cuando había un tránsito de tropas importante, ¿no? Que eso estaba ya establecido a través de convenios con la Real Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos comenzaron en 1807, en octubre, cuando empezaron a ayudar en ese sentido a los servicios a las tropas, y eso se mantuvo y se fue aumentando ya cuando fueron entrando. Era por obediencia debida, además, ¿no? Claro, la orden venía desde Madrid. Claro. Venía desde Madrid, claramente. Claro. Les dijeron, oiga, ustedes, incluso cuando no tenían ya dinero, les dijeron, sigan manteniéndoles, ¿no? A este ejército, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que luego también hubo una especie de colaboración a nivel de evitar el desorden, ¿no? Entonces ahí también pues se colaboró de alguna manera, sobre todo los miembros del ejército español que tenían su sede en Guipúzcoa, en Donostia, el duque de Mahón, pues lo que hizo fue pues no hacer caso a las órdenes que venía de poner a sangre fuego el territorio. Pero también las élites guipuzcoanas, a través de la Diputación Foral, lo que hicieron fue decidir, cuando el 2 de mayo, que claro, el 2 de mayo en Madrid no llegaba hasta aquí, hasta el 6 de mayo no llegó las noticias, pero cuando el 2 de mayo desde Bayona salió una orden de Fernando VII de poner a sangre fuego el territorio, pues lo que hicieron fue decir, no, aquí no entramos. ¿Qué hizo el duque de Mahón? Cogió y se lo presentó precisamente al general Tuvenot esa orden para decirle, mira, yo no voy a entrar en esto. Y quemó el papel con el que venía esa orden. Y las élites guipuzcoanas pues hicieron algo parecido. Dijeron, nosotros no vamos a entrar aquí a esto que nos va a obligar a tener... No querían extender la guerra a suelo guipuzcoano. No querían extenderlo, claro. Y era una actitud que, bueno, que desde un punto de vista neutral, bueno, pues puede ser tan válida como cualquier otra, ¿no? Entonces, ese nivel. Entonces, el colaboracionismo no podemos entenderlo así. Colaboracionismo tiene un matiz privativo importante como de traición, y nosotros no podemos... Pero las situaciones eran diferentes, además, aunque las invasiones de la Alemania nazi a Francia y esta también tenía ciertas similitudes, tienen muchas diferencias también. No olvidemos que, por ejemplo, lo que eran los proyectos para cada país eran muy diferentes en un lado o en otro, y lo que es la legitimidad era muy diferente, porque la Tercera República se votaba y se nombraba la Tercera República, y la legitimidad de Fernando VII era divina. Vete a saber tú qué era eso, ¿no? ¿Quién se podía pensar eso? O sea, era nada. La legitimidad de Fernando VII era nada. ¿Por qué, por ejemplo, decimos que cuando, en cambio, unos años después entran los 100.000 hijos de San Luis con el duque de Angulema y lo que hacen es restaurar a Fernando VII? Hay una ocupación militar y en cambio se admite que eso sí que es legítimo, ¿no? Sí, claro. Eran siempre del mismo país las tropas, pero con otra ideología y para otra cosa. Eso es. Bueno, ya que mencionábamos al general Pierre Tuvenot,
el gobernador militar de las provincias vascas, que medió ante el gobierno de José Bonaparte para que a los guipuzcoanos se les aliviase la enorme carga impositiva y se suspendieran las requisiciones militares. La verdad es que Tubinot miraba más hacia París que hacia Madrid. Es decir, miraba menos hacia José Bonaparte que hacia el príncipe de Neuchâtel, que era el segundo de Napoleón. Y entonces la relación, la correspondencia, los informes los enviaba todos directamente a París. O sea, las órdenes aquí llegaban vía París directamente. Vía París directamente, sí. Luego ya en 1811, cuando José I fue a París a protestar ante su hermano que estaba pasando aquí, pues entonces sí que ya se volvió a una situación en la que tuvieron que admitirlo. Y en ese 1811 cuando se produce precisamente pues vamos a decir, ese fin de Tubinot como poder, le pusieron un gobernador por encima y entonces ya ahí se produjo que las élites se fueron desmarcando un poco también de la idea de colaboración y ya tuvieron muchos más problemas. Bueno, pues lo que decía Seba, efectivamente, se llegó a una especie de entente a un nivel tácito en la que pues lo que eran las ayudas para las tropas pues se hacían los servicios a través de un sistema fiscal nuevo. Ahí colaboraron las élites muy importantes que adelantaban el dinero y luego se recaudaba de los pueblos. Con eso se trataba de evitar que se cometieran desmanes en las poblaciones del Camino Real. Y eso, bueno, pues al final se consiguió de alguna manera. Al principio no, pero luego sí se consiguió. Entonces, Napoleón, perdona Juan, lo que decía Tubinot, que lo tiene en muchos documentos, siempre todo está tranquilo, todo está muy bien, y esta gente no se merece que le pongan tantos castigos. Tubinot fue un general pues más administrador, más gobernador que militar. Sí, y tú en la tesis ya hablas de que incluso era un hombre que participaba de las tertulias, con las élites, en las reboticas, etcétera. Sí. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de las élites, pero Pablo, creo que es importante que hablemos también de la respuesta desde la base social, desde el pueblo guipuzcoano, porque ahí también tú indicas detalladamente que tampoco parece que se produjera en esos primeros años, volvemos a esos primeros años, que maticemos, una especial agitación antifrancesa. No se produce porque lo tenemos que esperar a que ya se vayan formando los batallones de voluntarios, etcétera, para poder llegar a hablar de eso, ¿no? Sí que hubo una especie de bandoleros guerrilleros, ¿no? Que ahí sí que funcionaron, pero a nivel de revueltas y tal no se produjeron juntas insurreccionales como se produjeron en otros sitios, etcétera. Solo yo cito lo que le llamaban siempre el conde Toreno la sonada de Tolosa, que eso sí que tuvo muchas repercusiones porque hubo una revuelta de la gente, del pueblo allí, que tiene mucha más importancia para mí de la que se ha citado, pero que obedecía sobre todo a temas, vamos a decir, sociolaborales. A raíz de la entrada de los franceses se suspendieron la producción de armas, tanto las armas de la zona del Deva, de Plasencia y de Eibar, y como las de armas blancas de Tolosa, las bayonetas de Tolosa. Entonces, bueno, eso provocó muchos conflictos y las propias élites de Tolosa estaban preocupadas por la revuelta, porque les robaran todo. De hecho, he visto en bastantes informes que estaban diciendo que, oye, que va a haber aquí pues una revuelta de tipo social, vamos a decir. Y entonces, bueno, al final se arregló, pero sí que se marcó bastante. En lo demás no hubo mucha historia. Hay casos, incluso los juramentos, cuando se llega a producir el juramento, que bueno, tiene sus connotaciones, pues no hubo tampoco unas revueltas grandes. Sí, más que algún los cura. Juramentos son los que juraban a favor de José Bonaparte. Eso es, que fue una parte importante, un 80% de la población guipuzcoana. Que juró a favor. Sí, ahí lo que quizás se debe considerar es que no tanto los que juraron, sino que tuvieron que ir mucha representación de los pueblos a ir hasta José I para entregarles el juramento. Y bueno, la participación guipuzcoana, la Gaceta de Madrid, por ejemplo, cuando hablan de quienes participan y qué mítines, qué discursos dan, pues bueno, es importante. Y ahí asisten gente que luego, en 1813, van a ser unos aladiles de la insurrección, ¿no? Entonces, bueno, es curioso que eso no lo tengamos y tengamos lo otro, lo de la tendencia insurreccional, pero no tenemos la tendencia, vamos a decir, colaboradora que se produce anteriormente, ¿no? Llama la atención también todo lo que tiene que ver con la guerrilla antifrancesa, porque frente a la idealización que se dio por parte de la sociedad sobre la imagen del guerrillero, constatas en esta investigación que la población tampoco les veía con toda la simpatía, ¿no?, que se ha podido pensar después.
Bueno, sí, quizá la población en general, sobre todo las élites, ¿no? Pero bueno, la población también, porque en el fondo la población guipuzcoana estaba un poco en función de lo que les marcaban las élites. Ahora sí que había un porcentaje, yo lo sitúo en un 15% de población, que era una especie de excedente de población que no entraba dentro de lo que era la sociedad guipuzcoana. Era una especie de gente que tenía que dedicarse a la mendicidad, al bandolerismo, que tenía que... Marginales totalmente, contrabando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa gente procuraba robar a las élites, procuraba robar el camino real, y también llegó un momento en que vino gente foránea, gente sobre todo de las juntas de Soto y de Arnedo de La Rioja, que lo que hacían era amedrentar a la población, sobre todo a las élites que colaboraban con el nuevo orden, ¿no? Entonces, bueno, hay datos curiosos, pues por ejemplo el número de secuestros de alcaldes que se produjeron, que tenemos 11 secuestros en 1809 de alcaldes que se los llevaban luego, o los asesinatos que había al padre de un guardia cívico, o sea, de una persona que en Eibar estaba a favor del nuevo orden, pues le pegaron un tiro al padre, solo porque su hijo era guardia cívico. También quemaron en Hernani a una persona en vivo porque era concejal vamos a decir, del nuevo orden, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, las élites peleaban contra los guerrilleros, primero porque les podían atacar a sus propiedades, pero también porque tenían represalias por parte de los franceses cuando se atacaba en el territorio de su jurisdicción, territorio municipal. Y tomaron como represalia, por ejemplo, pues el que cuando se robaba en el territorio de su jurisdicción, pues a las 12 personas más ricas del municipio, pues se las llevaban encarceladas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces reaccionaron así para evitar todo esto. Y queda el último matiz que es importante desde el punto de vista historiográfico, que es ese momento en que se empezó a especular con la posibilidad de incorporar el País Vasco a Francia, ¿no? Y entonces hay historiadores que han dicho que aquí no hubo mucho interés hacia esa operación diplomático-estratégica. Sin embargo, en las fuentes francesas que has consultado, Pedro Pablo, se testimonia que hubo debates en las tres provincias y que además, en concreto, en el caso de Guipúzcoa, pues un sector de los notables se manifestó, pues no le hizo ascos a este proyecto en principio. Eso es. Pero esto también tiene unas razones, pudo haber razones ideológicas en algunos, pero también pudo haber razones pragmáticas, económicas. En Guipúzcoa, vamos a tener en cuenta que Guipúzcoa tenía 5 puntos de etapa, es decir, había 5 poblaciones en Guipúzcoa donde se dormían las tropas, y en cambio en Álava, por ejemplo, siendo más grande, solo tenía uno, que era Vitoria. En Guipúzcoa teníamos Irún, Hernani, Tolosa, Urretxu, a veces Ordicia, que combinando con Urretxu, y Arrasate. Entonces, claro, eso suponía un gasto importante, mucho más que todos los demás. Entonces, cuando se decidió que el ejército tenía que pagarlo, el cuarto gobierno, que era lo que era el gobierno de Vizcaya, que eran Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, en realidad, al final afectó mucho a Guipúzcoa ese tema, y eran partidarios. Tuvenot le soltó un poco el gancho de decirles, pues mira, si os unís a Francia, pues ya no tendréis que pagar, porque lo tendrá que pagar todo Francia. Entonces hubo unas élites que participaron de esa situación. Entonces esto era sobre todo los guipuzcoanos. No puedo localizar ni decir quiénes fueron, identificarlos, pero sí que hubo una respuesta guipuzcoana favorable. Además, hay una diferencia con relación a Vizcaya, que en Vizcaya, como había ministros de José, es decir, ministros de Madrid, pues Mazarredo o Urquijo, pues ellos habían creado una clientela en su territorio, en Bilbao, que creó muchos partidarios de seguir con José I, ¿no? Pero en Guipúzcoa no hubo esos ministros y no hubo tanto, y hubo algunos más partidarios. Entonces llegó un momento que se produjo la disyuntiva, pero al final decidieron que no, que iban a seguir, que siguiendo con todo el tema. No sé hasta qué punto pudo llegar esa situación, pero desde luego se quedó ahí. Bueno, ¿y qué moraleja podríamos extraer de esta investigación, Pedro Pablo? Que plantear las cuestiones históricas como estos temas de gran calado de los que estamos hablando no se puede reducir a una dicotomía, ¿no?, entre buenos y malos. No, efectivamente, ese eje, vamos a decir, militar y de un reino contra un imperio, etcétera, pues aquí para Guipúzcoa desde luego no nos vale, y probablemente para mucho del País Vasco tampoco. Aquí hubo una serie de razones de otro tipo, hubo una crisis económica muy importante, hubo mucha penuria,
el general Touvenot precisamente lo que decía era los brigan, bueno, les llaman los brigan a los guerrilleros, ¿no? El hambre ha creado más guerrilleros que la opinión política, es decir, y bueno, yo doy mucho la razón a eso. Al final, podemos pensar que muchos de los armeros de la zona del Deva, por ejemplo, de Eibar, de Plasencia, pues bueno, se les echaron a los pies a un general para decirle, por favor, dadnos trabajo, que si no nos vamos a dedicar a asaltar los caminos, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, bueno, hay muchos factores y desde luego no fue, vamos a decir, el patriótico el fundamental en todo esto, ¿no? Eso es lo que queda. Bueno, pues una investigación que no sé si vamos a ver publicada, Pedro Pablo, por cierto. Bueno, no está en mi mano. Yo he hecho la investigación, he hecho mi trabajo, pero bueno, lo demás ya... Valdría la pena. Desde luego, se titula Colaboración y resistencia de la población guipuzcoana durante la primera mitad de la ocupación napoleónica, 1808-1810, de Pedro Pablo García, ya doctor en Historia. Sí, efectivamente. Enhorabuena. Sí, gracias, muchas gracias. Aunque no veas el libro, muchas enhorabuena gracias, por el doctorado. Eso es, sí, yo ya estoy contento con eso. Sí. Y gracias a ambos. Feliz tarde. Hasta luego. Bueno, gracias a vosotros. Agur, agur.